Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, una nueva emisión de Periodismo Hoy. Yo soy Andrés Solís, con el placer, como siempre, de saludar en este espacio a mi querida amiga y colega Alexia Cervantes. ¿Cómo te encuentras? Encantada de saludarte, Andrés Solís. Ya se nos está acabando prácticamente el año, nos queda un trimestre nada más, pero muy feliz de estar aquí contigo y con todo el equipo de Periodismo Hoy para abordar temas que a mí en lo personal me tocan mucho, me importan mucho y que qué bueno que los estemos abordando desde el periodismo. Así es, porque además son temas de los que de repente no queremos hablar. Así lo ponemos, no queremos hablar, porque es reconocer de repente ciertas vulnerabilidades que no son propias porque somos personas comunes y corrientes. O sea, que seamos periodistas no nos vuelve personajes especiales, aun y cuando los mejores superhéroes del mundo sean periodistas como Clark Kent, como Peter Parker, como 2 que 3 más. Bueno, al final del día, el resto de los simples mortales periodistas, pues somos eso, simples mortales, y que nos enfrentamos a un tema de incertidumbre laboral, de estrés, de malas condiciones profesionales, enfrentamos coberturas de riesgo que nos pueden dejar alguna secuela, somos susceptibles a lo que llamamos el estrés postraumático, cubrimos tragedias humanas y a veces una colega periodista me decía, es que no hay que comernos a la víctima precisamente en este llamado de atención, y esta exposición constante puede generar problemas graves y normalmente genera problemas, no siempre tan graves, como esto que hemos llamado el síndrome del burnout, la ansiedad, trastorno por estrés postraumático, pero también nos acerca, Alexia, al tema de las adicciones. Por eso, y además, cuando como periodistas enfrentamos un tema de salud mental, también corremos el riesgo de perder algo que es fundamental y que es hacer bien nuestro trabajo. Y es que si bien estos problemas, digamos, ya han sido discutidos en otros sectores, afortunadamente, en el ámbito del periodismo, siento yo que aún existe como una tendencia a subestimar, a ignorar su impacto, a decir que si no aguantas estas presiones, este estrés, cubrir estos eventos traumáticos, es que no tienes madera de periodista. Y esto es preocupante porque, a final de cuentas, la salud mental de los periodistas no solo afecta el bienestar personal de los periodistas, sino también la calidad de la información que se produce. Y por eso es que hoy vamos a platicar sobre el tema de la salud mental, a propósito de que se va a realizar la primera cumbre internacional de salud mental en el periodismo, que se va a realizar en este mes de octubre de 2024. Pero antes de entrar a nuestra entrevista, como siempre, vamos a escuchar las recomendaciones de la semana en nuestra agenda Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. Escuela Cursiva te invita a formar parte de su curso en línea de corrección de estilo. Está dirigido al público en general que quiera formarse para mejorar y corregir escritos. El propósito de este taller es que las y los participantes aprendan los conceptos y dinámicas clave sobre la corrección de textos en español y mejoren sus habilidades gramaticales y estilísticas durante el proceso de escritura. Se llevará a cabo del 14 de octubre al 22 de diciembre. Para más información, visita la página web www.cursiva.com. La Facultad de Artes y Diseño de la UNAM te invita a ser parte de su curso en línea, las redes sociales y la producción de contenido social media. Está dirigido a generadores de contenido en línea, profesionistas que se desempeñan en áreas de comunicación digital para cualquier organización e interesados en general en el manejo de redes sociales y plataformas digitales. Las y los participantes obtendrán los conocimientos teóricos y prácticos para la producción de contenido social media de valor para las aplicaciones de mayor afluencia, como lo son Facebook, Instagram, YouTube, entre otros, con el fin de conocer y desarrollar los procesos de producción de contenido digital para redes sociales. Dará inicio el 1 de octubre.
Para más información, visita la página web www.educacioncontinua.fad.unam.mx. La Escuela de Periodismo UAM El País te invita a participar en su curso en línea de SEO para periodistas y creadores de contenido. Está dirigido a periodistas y creadores de contenido que quieran aportar un nuevo enfoque en los medios de comunicación. El objetivo de este taller es que las y los integrantes aprendan a posicionar su contenido en Google y conocer más sobre el funcionamiento del buscador. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de septiembre. Para más información, visita la página web www.escuela.elpaís.com. Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periotips. Recuerden que estamos en las redes sociodigitales pendientes de platicar, de conversar, de escuchar sus sugerencias, sus comentarios. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en X nos encuentran como @hoyperiodismo. También tenemos nuestro micrositio en la página de Radio Educación en www.elloenmedioradio.edu.mx. Allí pueden encontrar una pestaña en la que vienen todos los programas de esta emisora de Radio Educación y, por supuesto, la pestaña específica de Periodismo Hoy, donde están nuestros podcasts. Pero, ¿qué te parece, Andrés, si compartimos algunas pistas, algunos datos de nuestra sección Un Día en la Prensa, este espacio en el que hablamos de sucesos, de lo que ha pasado en la historia de México y del mundo y de su abordaje en el periodismo? Así es, porque vamos a platicar no de un hecho en particular, sino de varios sucesos que se han presentado en una misma fecha y que además tienen que ver un poco con la parte de la educación que nos hemos ido creando a partir de estos sucesos históricos que generaron muerte, pero ya también hay memes y reacciones en la prensa. Caemos en este tema del periodismo de efemérides, así es que vamos a platicar de un suceso, de una serie de sucesos trascendentales que cambiaron también inclusive la manera de concebir a las ciudades. La protección civil, vaya, Andrés. Pero bueno, si tienen alguna idea sobre el hecho concreto de esta cápsula, nos pueden enviar un mensaje con la respuesta a nuestras vías de comunicación y en tanto les invitamos a que se queden, a que escuchen esta charla y todos los detalles sobre la Cumbre de Salud Mental en el Periodismo, la primera en su tipo, una cumbre internacional. En el periodismo, la salud mental afortunadamente ha pasado de ser un tema marginal a ser una preocupación cada vez más presente. Las y los periodistas pues enfrentan o enfrentamos también presiones constantes, desde el estrés diario hasta la cobertura de eventos que pueden ser traumáticos, que expone a condiciones como el burnout, la ansiedad, el trastorno justamente de estrés postraumático. Y para hablar sobre estos temas, hoy conversaremos con Paula Montañá. Ella es periodista y desde el 2022 dirige operaciones en The Self Investigation y hoy nos va a dar todos los detalles sobre una cumbre, la Cumbre de Salud Mental en el Periodismo y su visión sobre justamente cómo cambiar la cultura laboral en los medios de comunicación para priorizar el bienestar. Así que, Paula, bienvenida. Qué gusto tenerte por acá para hablar de este tema tan importante que no nos damos cuenta de que es importante hasta que tronamos. Exacto, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Y sí, gracias por darle espacio a este tema que, como decías, ahora es menos tabú, se está empezando a hablar más de ello, está saliendo del armario, pero aún nos queda muchísimo camino que recorrer y mucho trabajo que hacer para que no sea solo una conversación y que realmente haya acciones que mejoren la salud mental de los periodistas en los medios de todo el mundo. Totalmente, Paula. Y yo quisiera arrancar esta conversación preguntándote, obviamente cuando hablamos de salud mental, pues es necesario, ¿no?, cuidar la salud mental de todas las personas, pero en este caso particular, ¿por qué es necesario cuidar la salud mental de quienes hacemos periodismo? Porque yo le veo ahí un digamos, doble nivel de importancia o de riesgo si es que no se cuida. ¿Pero qué nos dirías?
Es una pregunta que en The Self-Investigation nos hacen muy a menudo. ¿Por qué los periodistas? Si hoy en día hay tantos colectivos, hay tantas profesiones que sufren problemas de salud mental, que están bajo muchísima presión, en situaciones de riesgo, etcétera. Y nosotras decimos, pues los periodistas son el cuarto pilar de la democracia. Esto es importantísimo que puedan hacer bien su trabajo. ¿Y cómo van a hacer bien su trabajo si están aguantando jornadas laborales eternas, sin descansos, con presiones, con condiciones precarias muchas veces y expuestos a mucha violencia? No solo los periodistas que están en el terreno, en zonas de conflicto, que estos, por supuesto, están expuestos a muchísima violencia, pero también todas las personas que trabajan en salas de redacción, en medios, y están delante de un ordenador viendo imágenes de redes sociales de situaciones durísimas, escuchando historias durísimas, expuestos a realidades muy duras, aunque sea como reporteros, como haciendo entrevistas, y eso afecta, ¿no? Al final pasamos muchísimas horas trabajando y los periodistas muchas veces no desconectan, porque la actualidad siempre sigue, porque siempre puede haber una breaking news y por todo eso el periodismo es una profesión de riesgo. Y por su importancia y por las condiciones en las que se trabaja como periodista, es muy importante poner el foco en el bienestar del profesional y en su salud mental. Paula, preguntarte, ¿cómo pueden los medios de comunicación, sus directivos, también tal vez los sindicatos, fomentar una cultura de bienestar entre los propios empleados de los medios de comunicación, entre quienes trabajan la noticia? Pues de muchas maneras, y lo primero es que entiendan que es necesario, o sea, es posible y es muy necesario. Nosotras desde The Self-Investigation hacemos mucho hincapié en la prevención, en no esperar que alguien esté ya con una depresión, un síntoma de estrés postraumático, un burnout, sino que hacerlo antes, prevenir y prevenir para todo el mundo, en toda la redacción, o sea, establecer esta cultura de cuidado como norma en la empresa. Eso se puede hacer de muchas maneras, pero sí que es verdad que la formación es importante porque los periodistas no necesariamente tenemos el vocabulario para hablar de salud mental, ni podemos o sabemos cómo identificar síntomas nuestros colegas, porque nunca se nos ha enseñado. Por eso la formación y sobre todo nosotras pensamos, y eso pues organismos globales también están de acuerdo en que la formación a los líderes y a los mandos intermedios, a los managers, es algo, a los editores en las redacciones, es algo que tiene mucho impacto. Por ejemplo, enseñar a los editores y darles el tiempo necesario para que tengan reuniones uno a uno con las personas de su equipo de forma regular, que les pregunten ¿cómo estás? Y que escuchen la respuesta y que la tengan en cuenta, que eso muchas veces ni siquiera eso hacemos, preguntar ¿cómo estás? Más allá de cómo está la noticia, el reportaje, la última hora. Enseñarles también pues, a identificar cuáles pueden ser los síntomas de que alguien necesita apoyo, que no está bien, que tal vez sería necesario tener una conversación con esa persona. También temas de comunicación a nivel de equipo, a nivel de empresa. Tener protocolos de comunicación digital, sobre todo, porque ahora que muchas personas también trabajan en remoto, es muy importante tener una cierta higiene de cómo nos comunicamos, para qué utilizamos WhatsApp, para qué utilizamos correo electrónico, en qué horario nos podemos llamar. Un poco establecer canales según la prioridad, según la urgencia de lo que se tiene que transmitir. Porque muchas veces vemos que hay un caos de canales, de medios, cuando se comunica y eso puede generar mucho estrés adicional al periodista,
que además no consigue desconectar porque puede recibir llamadas a las 10 de la noche en su casa y tal vez son cosas que no son tan urgentes o que hay otra persona que podría encargarse. Así que para decir pues, algunas ideas, ¿no? Mejorar la comunicación, mejorar esa concienciación de todo el mundo dentro de la empresa de que la salud mental es importante y que sin ella el buen periodismo, pues no va a salir, no es posible. Totalmente de acuerdo contigo, Paula, y vaya, cuando escucho por ahí algún colega periodista que dice es que la noticia no tiene horario, yo siempre les contesto, la noticia no tiene horario, pero yo sí tengo horario. Entonces, también saber, digamos, en la medida de lo posible, poner límites o bien, pues pedir que lo que sea que te tengan que mandar, te lo manden por WhatsApp, pero como bien dices, que no te llamen a eso de las 10 de la noche. Pero hay, digamos, Paula, no sé, rubros periodísticos que puedan enfrentar más estrés o que puedan afectar más la salud mental de las personas en cuestión. A mí se me viene a la mente el tema, a lo mejor, de los que hacen trabajo freelance, porque pues hay una cuestión inherente de incertidumbre. Pero, ¿ustedes tienen datos respecto a los rubros que desempeñan los periodistas y el nivel, a lo mejor, de estrés o de exposición o de problemas de salud mental que pudieran afrontar? Por desgracia, y este es uno de los problemas que además de los que vamos a hablar en la cumbre, no hay muchos datos, no hay muchos estudios específicos de salud mental en el periodismo que nos puedan indicar con datos, no solamente con datos cualitativos sí tenemos, ¿no? Pero estudios más exactos de qué grupos de periodistas puedan estar en una situación más vulnerable, no los tenemos, o por lo menos no los tenemos actuales, pero bueno, como tú dices, periodistas freelance, desde luego, nos llegan muchos periodistas freelance que se enfrentan a esta incertidumbre constante y que además trabajan muchas veces pues sin el apoyo de una empresa. Ellos o ellas tienen que trabajar todas sus horas para poder cobrar al final y para poder vivir y no tienen una formación específica, no tienen acceso a terapia, por ejemplo, que a veces también es necesaria. Y son un grupo pues muy vulnerable. Luego, lo que te decía, periodistas que estén trabajando en zonas de conflicto, por supuesto, periodistas que están trabajando desde el exilio, porque además no solo se enfrentan a ese duelo migratorio, muchas veces siguen reporteando sobre historias muy duras que están pasando en su país, que les está ocurriendo a su entorno, a su familia, están lejos, con lo que este grupo de periodistas al exilio, que por desgracia parece que está creciendo, también es un grupo muy vulnerable, y periodistas que están mucho en la última hora, como tú decías, pueden recibir mensajes a cualquier hora y hay esa creencia falsa de que tienen que estar conectados 24/7. Pero en realidad es que todos los tipos de periodistas, al final, también periodistas que cubren política, donde hay muchas presiones en épocas electorales, periodistas que hacen fact-checking, que están expuestos a contenido diseñado para engañar, para hacer daño. Estos periodistas también están en condiciones muy duras y los fact-checkers, sobre todo, tienen esa presión del tiempo, de que tienen que desmentir un bulo lo antes posible. Periodistas que están cubriendo crisis climáticas o la crisis climática y que tienen esa sensación de que no hay nada que hacer y de que, bueno, la situación se va a poner aún peor para todo el mundo. Con lo que todos los periodistas están muy expuestos, pero bueno, sí hay algunos grupos que son más vulnerables que otros. Oye, Paula, pero todo esto, digamos, no se soluciona con, bueno, te doy 10 días de vacaciones y después aquí nos vemos, ¿no? Vaya, porque mencionabas al principio este asunto de acciones concretas, ya nos dabas por ahí algunas como esta simple de preguntarle a tus colaboradores cómo estás, pero
¿Hay algunas otras herramientas? Porque siento que muchos editores pudieran decir, bueno, pues le doy un día más de vacaciones y creo que ya con eso, ¿no? Sí, este es el peligro, esto lo vemos a menudo y eso no soluciona el problema de raíz que tenemos. Necesitamos en el periodismo un cambio sistémico real, no un seminario o una formación de 2 horas o, bueno, un día libre porque has tenido una cobertura difícil. No, necesitamos ese cambio sistémico y real, que incluya un cambio cultural en las redacciones, que realmente las personas que están en posiciones de liderazgo sean también role models, no me sale en español ahora, que sean pues modelos de cómo actuar, de no estar siempre conectados, de respetar el descanso de los demás, de preocuparse por el bienestar de los compañeros, con lo que tiene que ser un cambio sistémico, cultural y profundo. Y eso, pues, obviamente no se consigue tampoco de la noche a la mañana y bueno, tienen que pasar un tiempo. Ahora, como decíamos al inicio, ya se está hablando mucho más de salud mental, cada vez hay más medios de comunicación también que empiezan a incluir la salud mental como un tema pues prioritario desde recursos humanos o desde departamentos de formación, pero bueno, es un trabajo a medio largo plazo, se necesitan protocolos y se necesita realmente un cambio sistémico que vaya de arriba abajo y de abajo arriba en todas las organizaciones. Estamos platicando con Paula Montañá. Ella es periodista y desde 2022 dirige operaciones en The Self Investigation y en unos instantes más nos va a dar todos los detalles de la Cumbre de Salud Mental en el Periodismo, así que no se vaya, continuamos. Recuerden que a la mitad del camino hacemos una muy breve pausa para recordarles que estamos pendientes en nuestras redes sociales digitales de sus preguntas, sus comentarios, sus pues respuestas a la trivia de esta semana. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X somos @hoyperiodismo. Ahí van a poder encontrar más información sobre los temas que abordamos y claro, también las pistas de Un Día en la Prensa, porque hoy vamos a platicar de algo que sucedió en primera instancia, que recordamos el suceso hace casi 40 años y después pasaron otros años y volvimos a ver una misma experiencia hace ya 7 años y después se repitió hace 2 años y eso ha generado no solamente estos cambios en el estado de ánimo de las personas, sino también en la manera en cómo como periodistas abordamos y transformamos la manera de cubrir ciertos temas que tienen que ver con la protección civil. Así es que si tienen alguna idea del tema en concreto, mándenos un mensajito con la respuesta a nuestras vías de comunicación y yo les dejo para seguir escuchando esta conversación que tuvo Alexia Cervantes con Paula Montañá sobre la Cumbre de Salud Mental en el Periodismo. Continuamos la conversación con la periodista Paula Montañá. Estamos hablando en torno a la salud mental de los y las periodistas a propósito de una cumbre de salud mental que está organizando The Self Investigation. Y antes de que nos dé todos los detalles de esta cumbre, yo sí quisiera que dejáramos muy en claro, ya lo habíamos abordado en otra ocasión, en otra entrevista, en otro espacio de Periodismo Hoy, que es The Self Investigation, pero si nos ayudas a recordar, Paula, y a decirnos dónde operan, cómo operan, de qué va esta organización. ¿Qué nos dices? Pues The Self Investigation es una fundación con sede en los Países Bajos, en Holanda, pero que opera
de forma global. Trabajamos tanto en inglés como en español, hemos trabajado mucho en América Latina y nuestro objetivo desde que empezamos en 2020 a raíz de la pandemia es que los periodistas puedan trabajar y mantener su bienestar y su salud mental. Y para ello, pues trabajamos sobre todo la formación y el acompañamiento a través del coaching. Hacemos formaciones en temas de salud mental pues a medios de comunicación, pero también trabajamos con sindicatos, con universidades, con asociaciones y organizaciones de apoyo al periodismo en todo el mundo. Lo que buscamos es un cambio sistémico y por eso creemos que es importante trabajar con todos los actores implicados en el ecosistema de medios de comunicación. Así que en esas estamos. Y ahora sí, Paula, cuéntanos sobre esta cumbre y de qué manera vaya este evento, busca contribuir a esta problemática de la que hoy hablamos. Pues esta cumbre que se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, que es el 10 de octubre, es el primer evento global que aborda la salud mental para periodistas. Es un evento gratuito y que se realizará completamente de forma virtual, en línea, así que cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede participar. Este realmente era uno de nuestros objetivos principales, crear un foro, crear un espacio para todas las personas que están implicadas en esta conversación. Y por eso, bueno, habrá una parte de la cumbre en inglés y otra parte en español. Y bueno, el objetivo es juntarnos todos, compartir retos y sobre todo aprender los unos de los otros. Porque sí que es verdad que hablamos mucho de los problemas que hay en cuanto a la salud mental en el periodismo, pero también es cierto que cada vez hay más iniciativas puntuales o de organizaciones que están implementando soluciones, ya sea pues de forma muy concreta, con un medio de comunicación concreto o a una escala más grande, que están implementando soluciones y que demuestran que es posible ser periodista y estar bien y conservar la salud emocional, la salud mental. Así que lo que queremos es eso, juntarnos todos los actores, periodistas que están en medios de comunicación, periodistas freelance, personas de sindicatos, de cualquier tipo de organización y aprender los unos de los otros, compartir ideas, compartir soluciones y también pues queremos que esta cumbre sea un encuentro regular, anual. Este año es la primera edición, pero esperamos que se convierta en un encuentro de referencia y regular para todas esas personas que trabajamos para que mejore el bienestar en el periodismo. Y esperamos de verdad que así sea. Pero, Paula, ¿nos puedes adelantar un poquito de la agenda temática, de compartir qué eventos van a haber en esta cumbre? Porque tengo entendido que ya hace algunos días ya se publicó, digamos, el programa, pero si nos lo pudieras compartir aquí, te lo agradeceríamos mucho. Pues sí, justo hace unos días desvelamos el programa entero, así que se puede consultar en la página web de la cumbre. Y bueno, es un programa que realmente es un poco abrumador en el sentido de que tenemos más de 70 sesiones diferentes en 3 días. Algunas son en inglés y otras son en español. Pero bueno, abordamos muchísimos temas, pero para dar algunos ejemplos, hablaremos de cómo prevenir el burnout, el síndrome del trabajador quemado en los medios de comunicación. Hablaremos de qué pueden hacer los líderes para mejorar la cultura, para implementar una cultura de bienestar y de cuidado en sus equipos, en sus empresas. Hablaremos también de bienestar digital.
que también es un tema que nos afecta mucho a todos prácticamente y que puede marcar una diferencia en cómo estamos cada día y cómo trabajamos. Hablaremos también pues, de qué hacer ante situaciones de acoso en línea, que por desgracia muchos periodistas están enfrentando. Hablaremos de trauma, de qué podemos hacer a nivel individual, pero también de qué protocolos se pueden establecer a nivel de empresa, a nivel de organización para prevenirlo, qué protocolos se pueden implementar antes, durante y después de coberturas complicadas, difíciles. También habrá sesiones muy prácticas de cómo podemos crear redes de contención entre pares, entre colegas, cómo nos podemos apoyar los unos a los otros, sobre todo también entre periodistas freelance. Hablaremos de pues, la realidad de ser periodista en el exilio, a qué riesgos están expuestos y qué tipo de acompañamiento hay en la actualidad para esos profesionales. También, pues como no puede ser de otra forma, hablaremos de ser periodista en zonas de conflicto. Hablaremos con periodistas que están en Gaza o periodistas palestinos. Hablaremos también con periodistas que están en Ucrania, en situaciones pues, de guerras. Y siempre pues, de esta vertiente de no solo hablar del problema, sino también de soluciones. Además de pues bueno, paneles, talleres, charlas relámpago, tendremos también, y eso nos parecía muy importante, tendremos sesiones o actividades de bienestar, pues sesiones de arteterapia, de meditación, de cómo aprender a ser más compasivos con nosotros mismos, de cómo dejar de ser nuestros peores críticos, que a veces tenemos esa tendencia. Así que pues habrá sesiones para todo el mundo. Si trabajas en el mundo del periodismo, seguro que encuentras al menos una sesión que te interese. Oye, muy ambicioso suena todo este programa, Paula, en el que, bueno, también decirle a nuestras audiencias que va por ahí a participar nuestro compañero Andrés Solís, así que vamos a dejar todos los detalles en nuestras redes sociales para que los puedan consultar. Pero yo quisiera preguntarte, para tenerlo como muy en claro, entonces nos podemos conectar en línea y si es gratuito o cómo está la cosa. Estamos muy felices porque es gratuito, gracias al sponsor que tenemos, a la Fred Foundation. Así que solo hay que registrarse, hay que inscribirse rellenando un formulario que está en la página web del Summit. Y ahí pues ya entras en la plataforma y dentro de unos días pues vamos a compartir las ligas, los enlaces donde se va a poder seguir todas las sesiones de la cumbre. Además, como bien decías, es un programa ambicioso, habrá varias sesiones simultáneas, con lo que va a haber que elegir. No vamos a poder ver en vivo todas las sesiones. Sin embargo, la buena noticia es que la mayoría de sesiones se van a grabar y luego van a estar disponibles en diferido, con lo que así también evitamos esa sensación de hay que estar en todas las sesiones, hay que estar conectado todos los días de la cumbre. No es necesario. Vas a poder ver las sesiones a posteriori. Así que esto también va a ser un recurso para todos los periodistas que quedará disponible en la web de The Stealth Investigation. Pero, ¿cómo adaptar el contenido de la cumbre para hacer frente, digamos, a las diversas realidades de los periodistas en diversas regiones del mundo? Porque ahorita que nos decías, va a haber arteterapia y va a haber por ahí algunas meditaciones, de pronto pensamos en este tipo de actividades como actividades privilegiadas o como actividades muy costosas para seguirlas llevando, digamos, a cabo de manera regular, no nada más en esta cumbre que pues va a ser gratuita, pero para implementarlas de una forma continua. Exacto. La idea es que en la mayoría de sesiones la persona que participe se lleve un conocimiento, se lleve unas herramientas que luego pueda poner en práctica en su lugar de trabajo, en su hogar. O sea, que no sea solo hacer
una meditación de 10 minutos y nunca más, sino aprender a cómo adquirir este hábito si uno lo desea o lo quiere pues experimentar durante unos días, para que esos recursos, para que tengamos esas herramientas cada día y no solo en los 3 días que dura la cumbre. Así que, bueno, la mayoría de los talleristas que van a estar dando sesiones y de todos los ponentes son personas que tienen mucha experiencia dando pues ese tipo de sesiones y que saben cómo compartir este conocimiento de forma que la persona que participa pues se pueda quedar con un conocimiento que puedan implementar después también. Además también pues nosotras en The Startup Investigation vamos a hacer una serie de publicaciones en nuestro blog después de la cumbre con aprendizajes, con un poco recopilando todo ese conocimiento que se comparta en la cumbre para que quede y sea fácil de acceder y sea pues muy práctico. Realmente queríamos evitar que fuera un evento muy de solo conversación y panel, que también hay paneles y que van a estar súper interesantes, pero se van a aportar muchas soluciones prácticas que van a quedar y que van a generar muchísimo valor más allá de la cumbre. Oye, Paula, ya para ir cerrando esta conversación, yo sí quiero preguntarte, pedirte que nos des un mensaje para los jóvenes universitarios, los futuros periodistas, respecto al tema del cuidado de la salud mental, porque creo que este es un asunto que aprendimos los que ya llevamos algunos años en esto, un poco a la mala, ya sobre la marcha, pero también tengo la fortuna de dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aquí en México. También los veo más interesados en estos temas, ¿no? Y preguntando sobre justamente cómo hacer un balance en esta profesión que además, como no es tan bien pagada, al menos en Latinoamérica, pues implica que tengas 2 o 3 trabajos de forma simultánea. Pero, ¿qué les dirías a estos jóvenes futuros periodistas? Pues les diría que si quieren ser periodistas, que realmente lo hagan, lo intenten y que tengan siempre presente que la salud mental no es un lujo, que su salud mental es importante y que deben priorizarla y que hay muchas formas de hacerlo, que sean muy abiertos a la hora de hablar de cómo se sienten con sus compañeros, que busquen a personas pues aliadas con las que puedan hablar, sentirse cómodas, que hagan las pausas que necesiten durante el día, después del trabajo, para eso, recuperar energía, que eso es súper importante, y que realmente no se desanimen porque está habiendo un cambio de paradigma. Vemos cómo las redacciones están cambiando y que ser periodista y cuidarse es necesario y es posible. Justo en la cumbre vamos a tener una sesión específica hablando de cómo los periodistas más jóvenes, ¿no? Estas nuevas generaciones, están cambiando las dinámicas en las redacciones para bien. Están entrando en las redacciones y diciendo, oye, que yo también tengo derecho a desconectar, oye, que mi tiempo libre es importante y que tal vez pues necesito unas condiciones que me permitan compaginarlo mejor con mi vida personal. Así que desde luego un mensaje de esperanza y que bueno, que el periodismo es una profesión súper bonita y muy, muy gratificante al final. Y yo confío en un futuro en el que hablar de cómo te sientes en el trabajo no se ha visto como una debilidad, sino todo lo contrario, como una fortaleza, como transparencia, como sinceridad, como digamos algo positivo. Así que pues las cosas están cambiando, espero que para bien, y espero que esos cambios se logren asentar, pero mientras tanto, danos ya nada más las redes sociales de Self Investigation para estar muy atentos a todos los detalles de esta cumbre, Paula. Pues van a encontrar todas las novedades sobre la cumbre y actividades que hacemos desde The Startup Investigation en nuestro Twitter o X ahora,
que es @selfinvestigate, y también estamos presentes en LinkedIn. Además, tenemos una newsletter mensual que os puedo dejar el enlace para que quien quiera suscribirse lo pueda hacer. Buenísimo, vamos a compartir también estas redes sociales en nuestros perfiles. Gracias a Paula Montaña, periodista, desde 2022 dirige operaciones en The Self Investigation. Gracias por darnos todos los detalles sobre esta cumbre en salud mental en el periodismo, y para las personas que lo quieran buscar y que a lo mejor no haya quedado muy claro cómo se escribe, es Self, S-E-L-F, Investigation, como lo digamos si lo leemos tal cual como está escrito esta palabra en inglés, y allí pueden encontrar toda la información respecto a esta cumbre. Paula, no nos queda más que agradecerte y enviarte un fuerte abrazo, y por allí nos vemos. Muchísimas gracias. Bueno, pues no hace falta ser periodista, Alexia, para que alguien se inscriba a esta cumbre internacional. Podemos ver, el programa está repleto de eminencias en la psiquiatría, en la psicología, personas especializadas precisamente en salud mental. No solamente periodistas van a dar talleres y conferencias, sino especialistas en salud mental. Así es que creo que nos va a servir mucho. Creo que es un gran esfuerzo a nivel internacional de nuestras colegas de The Self Investigation. Y bueno, pues yo les hago la cordial invitación para que nos acompañen. Pero si quieren volver a escuchar la conversación, claro, ya saben, está nuestro podcast en nuestras redes sociodigitales y también en el micrositio especializado en nuestro espacio particular en la página de internet de Radio Educación, que es www.elionmedioradio.edu.mx. Ahí van a encontrar esta conversación y los programas, por lo menos los del último año. Oye, Andrés, pero rápidamente, antes de ir a nuestra sección Un Día en la Prensa, tú vas a participar en esta cumbre, ¿no? Danos los detalles, por favor, recuérdanos dónde te podemos seguir, dónde podemos seguir esta participación. Bueno, yo voy a participar en la sección de los talleres. Voy a impartir un taller sobre cómo diseñar nuestros propios protocolos de cobertura de situaciones de riesgo y de emergencias para prevenir el estrés postraumático. Esta sesión que yo voy a impartir va a ser el día 10 de octubre a las 10:30 de la mañana en horario del centro de la Ciudad de México. Ale, gracias por preguntar. Bueno, pues ahí está también para las y los periodistas interesados en tomar este taller. Les vamos a dejar todos los detalles en nuestras redes sociales. Pero ahora sí vamos a nuestra sección Un Día en la Prensa, que es además una sección que escribe Andrés Solís y un espacio en el que recordamos distintos sucesos históricos y su abordaje en el periodismo. Y el tema de hoy tiene que ver con hechos que han sucedido en septiembre a lo largo de distintos años. Recordamos particularmente en 1985 y en 2017. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Dos sucesos trágicos que comparten una misma fecha. Un día que recuerda casos de corrupción e ineficiencia gubernamental y al mismo tiempo historias de vida. En ambos hechos la prensa estuvo presente narrando cada momento, aunque también se vio impactada por estos. Nos referimos a los terremotos de 1985 y de 2017. La mañana del 19 de septiembre de 1985 transcurría como cualquiera, hasta que un sismo de intensidad 8.1 y duración de 2 minutos causó la peor tragedia sísmica del México reciente. Eran las 7 de la mañana con 19 minutos, hora en que los periódicos del día apenas circulaban por las calles y los noticiarios de radio y televisión aún estaban en vivo, los cuales de inmediato cambiaron su agenda. Televisa perdió su señal como consecuencia de la caída de su antena, mientras Radio Fórmula salía del aire por el colapso de su edificio sede. Profesionales de la comunicación se contaron entre las víctimas. La cobertura no se detuvo.
Decenas de periodistas salieron a las calles a documentar y retratar el tamaño del desastre y la reacción social ante la ausencia del Estado, que se prolongó incluso la noche del 20 de septiembre, cuando se registró la más grande de las réplicas. Esta fue la noticia con mayor cobertura de la historia hasta entonces. «32 años después, mientras algunos medios recordaban los sucesos del 85 y cubrían el simulacro de cada año, otro sismo se sintió en el centro del país, afectando los estados de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Eran poco más de la 1 de la tarde cuando había noticiarios de radio y televisión al aire y, de nuevo, la prensa dejó de lado las noticias del momento para cubrir los efectos de esta nueva tragedia. Aunque el impacto fue menor en Ciudad de México, los estragos fueron importantes en Puebla, Morelos y Estado de México, lo que significó que más periodistas del país recuperaran las historias en los días siguientes. Los medios locales destacaban en sus primeras planas lo que sucedía en su territorio, mientras la prensa de CDMX hacía lo inverso. Pero en todos los casos, las planas de diarios impresos, los espacios en radio, televisión e internet intentaron publicar lo más posible de todos los sitios afectados. A mediados de los 80, la tecnología de la época permitió de alguna manera que los medios tuvieran más tiempo para recorrer zonas devastadas, pero el silencio oficial fue enorme. Tanto que a la fecha, el gobierno mexicano nunca ha reconocido una cifra oficial de personas muertas. A diferencia de los terremotos del 85, en 2017 los medios y redes sociodigitales cambiaron la forma de cubrir la tragedia y contribuyeron a dar certeza a hechos reales, por encima de la desinformación. Además de la falta de información oficial, los medios tuvieron que lidiar con mentiras que difundían en redes sociodigitales, y la más recordada fue una que alimentaron las mismas televisoras sobre la historia de una niña atrapada en el colegio Rebsamen. Otra diferencia fue que algunos medios contaron con periodistas especializados en temas como arquitectura y protección civil. Su participación dio valor a la explicación del por qué la caída de edificios. Actualmente la prensa mantiene los recordatorios de los terremotos, reproduce los miles de memes que cada septiembre aparecen y cubre simulacros, o nuevos sismos como el del 19 de septiembre de 2022, que solo fue coincidente. Desde 1985 y después de 2017, los medios han avanzado en su especialización sobre temas de seguridad, protección civil, arquitectura e ingeniería civil, aunque a pasos más lentos en la capacitación de sus periodistas para este tipo de coberturas de riesgo, que tarde o temprano sucederán de nuevo, como lo demostró el paso del huracán Otis en Acapulco en 2023. Pues Andrés, ya se nos terminó esta emisión, pero muchas gracias a ti, a todo el equipo y sobre todo a las audiencias que nos han escuchado, que nos han sintonizado a través de las distintas frecuencias de Radio Educación. Y no nos queda más que invitarles a seguir la conversación en nuestras redes sociodigitales, a que nos sigan en Facebook, estamos como Periodismo Hoy, en X como @hoyperiodismo. Mientras tanto, recuerden que tenemos una cita a la próxima emisión en la radio abierta los martes a las 13:05 horas y en las plataformas digitales el día que usted quiera, que para eso es podcast, play on demand, cuando usted quiera, en el momento que quiera, y compártalo, por favor. Entre tanto, Alexia Cervantes, como siempre, un placer compartir contigo estos micrófonos. El gusto es mío, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.
Trabajamos para usted en el servicio social, Karen Sanabria y Lisbeth García. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción, Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.